Este es un video dedicado al miembro del canal Marco Tenenuela. Si tú también quieres solicitar un tema de video, haz clic en el botón unirse debajo de este video y elige la categoría alfa o beta para contar con este beneficio. Advertencia: este relato es la cuarta parte de mi historia dividida en tres de El hombre lobo de la colonia San Rafael, también escrito por mí. Te recomiendo ver esas partes primero si aún no lo haces para que puedas disfrutar mejor esta historia. Al triste personaje de este relato muchos ya lo conocen. Su propio nombre él ya lo ha olvidado. Se ha obligado a ello, presa del dolor, la melancolía y la vergüenza que provocó en su tierra, el tan lejano México. Un muchacho que, por una tonta venganza de niños, echó a perder su vida, convirtiéndose en un hombre lobo que asesinó a varias personas, incluyendo a su primera y única novia, y a muchos perros durante su estadía como esclavo en un club clandestino de peleas caninas en Tijuana. Sus padres lo enviaron a Rumanía después de que lo rescataron a casi un año de no saber nada de él, con la esperanza de que pudieran recuperar a su hijo tras conocer un supuesto método de curación en aquellas tierras, las tierras que vieron nacer al licántropo que había transformado a su hijo. Este hombre les dijo que en Rumanía existe algo llamado la cuna de los soldados lobos, una cadena subterránea de túneles bajo los Cárpatos que se creía en tiempos antiguos, después de un ritual, mucho entrenamiento y una desgarradora preparación espiritual, los guerreros que adoraban al dios Salmoxis, el gran lobo blanco, podrían transformarse en lobos durante la batalla. Estas historias son aún más antiguas que el mito de Licaón en Grecia, el tan llamado primer hombre lobo de la historia. Por eso se cree que es Rumanía y no Grecia la cuna de los hombres lobo, y que, contra todo pronóstico, los valientes guerreros que se adentraron en esas cuevas y pasaron frío, hambre y más soledad de la que cualquier ser humano pueda soportar, lograron emerger resucitados en forma de lobo. Habrán sido ellos los que transmitieron aquella común enfermedad en Europa del Este, como la describió el rumano que mordió a este chico años atrás, que tantos hombres sufrían, incluyendo al rumano que vivía en la colonia San Rafael, en México. La enfermedad de la licantropía. Aunque sus padres lo despidieron con la esperanza de volverlo a ver, curado y capaz de reincorporarse a la vida normal, él sabía que ya no tenía esperanza. De hecho, nunca planeó regresar a México. Se quedaría por siempre en Rumanía y ahí viviría hasta el día de su muerte, lejos de cualquier persona a la que pudiera lastimar. Irónico. El rumano salió huyendo de un régimen en los años 80 de aquellas tierras europeas y llegó a la colonia San Rafael, y él, huyendo de sí mismo, llegó a Rumanía. Como los habitantes de ese lugar no podían pronunciar su nombre, comenzaron a llamarlo Pancho, en honor a Pancho Villa, y así lo llamaremos también nosotros. Eso fue del agrado de Pancho, pues así olvidaría por completo su vida pasada y esperaba olvidar así también las penas que había provocado en su tierra. 3 años eran los que Pancho debía pasar en el interior de la cadena de túneles subterráneos, conocida como la cuna de los soldados lobo, para poder transformarse en lobo. El rumano le había dicho que también funcionaba a la inversa, y el tiempo que pasara en el interior de la cueva lo ayudaría para aprender a controlar, ligeramente, su maldición. Al menos eso decían sus vecinos cuando era niño, aunque él nunca pudo intentarlo. Debió huir a México a una edad muy temprana y nunca tuvo esa oportunidad. Así pues, Pancho entró a la cueva a los 19 años y emergió como un hombre de 22 años. Los horrores que tuvo que pasar dentro de la cueva es historia para otra ocasión, pero literalmente tuvo que morir para renacer como un hombre nuevo, tal como hizo el dios Salmoxis, que renació justo como Jesucristo. Pancho había renacido como un hombre que podía transformarse en lobo a voluntad. La licantropía ya no era una enfermedad, ni una maldición, ya no más. Ya no dependía de la luna llena, sino de él mismo poder transformarse. Había tenido mejores oportunidades que la generación anterior, la del rumano, y había triunfado. Sin embargo, Pancho no podía volver a México.
No tenía la fuerza para caminar de nuevo por aquellas calles en las que había terminado con la vida de una jovencita inocente que, quizá, de no haber estado con él aquella fatídica noche, de él haber rechazado la invitación a esa maldita fiesta, ella estaría viva. Así que, con todo el dolor de su corazón, dejó de responder las llamadas de sus padres. Se fue a vivir a otra zona de Rumanía, en otro poblado, una zona boscosa y alejada de la civilización, y prefirió que le dieran por muerto. Y así, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses se convirtieron en años. Pancho se había convertido en un hombre cuarentón que fabricaba muebles para vivir. Le pareció irónico que su abuelo se había dedicado a eso durante su juventud, y al parecer, él había heredado los dones de la carpintería. Era de piel morena y curtida por el frío del clima de Valaquia, y tenía el cabello hasta los hombros y la barba por debajo de la clavícula, completamente negros, a excepción de unas canas que ya empezaban a brotar. Era alto y muy delgado, a un grado enfermizo, como si fuera un vagabundo, a pesar de que comía más que bien. Quizá era la tristeza que aún no lograba sacar de su alma, la que lo carcomía desde adentro. Sus vivencias lo hicieron comprender desde muy chico que lo paranormal existe, y que los imbéciles científicos y doctores no pueden explicarlo todo en la vida. Así que no le sorprendió saber que, en aquellas tierras europeas, los vampiros eran un temor nocturno tan común como lo eran las ratas en los barrios pobres de su querido México. En las viviendas más pobres de Tepito, le habían contado, los padres temían que alguna rata descomunal emergiera de algún hueco en la pared o en el piso y terminara mordiendo a alguno de sus pequeños hijos. Pues, en Rumanía, desde Transilvania hasta Bucarest y más allá, los padres temían que los no vivos que se levantaban de sus tumbas por las noches entraran en sus casas y bebieran la sangre de sus bebés. Los strigoi les llamaban. La primera vez que requirieron de sus servicios como hombre lobo cazador de vampiros había sido hacía casi 10 años. Una mujer desesperada había llegado berreando en mitad de la noche y por lo poco que pudo entender, venía desde la ciudad de Klausenberg y había viajado hasta Valaquia por su ayuda, pues los rumores de que un hombre lobo mexicano vivía en Valaquia desde hacía unos años y aún no era corrompido por los strigoi había llegado hasta su pueblo. Esa fue la primera vez que escuchó aquella palabrita, strigoi. Sonaba como una serpiente o un gusano cancerígeno arrastrándose bajo la piel de un enfermo terminal. La mujer le relató que en Transilvania y en toda Rumanía, desde siempre, había habido una batalla entre vampiros y licántropos, y que si alguien podía derrotar a los chupasangres que rondaban las calles por la noche, esos eran los sabuesos de Dios. Sin embargo, todos tienen un precio, y en los últimos años, los vampiros habían logrado sobornar a los licántropos para que no interfirieran en sus andanzas nocturnas en busca de sangre. Así que las muertes de cuna habían ido en aumento desde entonces. No era coincidencia. Muerte de cuna. Era la manera oficial en la que un médico dictaminaba que un vampiro había entrado por la noche para beber la sangre de tu bebé, y era lo que se escribía en el certificado de defunción, porque vampiro no se hubiera visto bien. En fin, la mujer le pedía que eliminara a un strigoi que había azotado a su barrio durante semanas, y ya solo quedaban vivos sus hijos y algunos niños más, los cuales estaban en cuidado de un sacerdote de esa comunidad, mientras ella iba por su ayuda hasta Valaquia. Pancho aceptó, no muy convencido. Total, ya no tenía nada que perder, y lo logró. Aquella noche logró aniquilar al strigoi y había liberado de su terror a aquel pobre barrio azotado por su sed de sangre. A partir de ahí, la voz se corrió y Pancho se hizo famoso como el hombre lobo mexicano, asesino de vampiros. Muchos de ellos se acercaron a él para sobornarlo, pues era muy temido, pero él siempre los amenazó y logró acabar con todos a los que le pusieron enfrente. Sin embargo, esta vez, la que vamos a revisar en esta ocasión, fue diferente. Pancho había sido requerido en Transilvania, la cuna de los vampiros por excelencia. Un grupo de 7 sacerdotes se habían presentado en su casa, en medio del bosque, con hábito, sotana y toda la cosa, y lo habían llevado hasta Transilvania, y de ahí se dirigieron a una vieja iglesia gigantesca en el centro de la ciudad. Al entrar en el templo, un gélido aire le dio escalofríos a Pancho, y al pie del altar lo estaba esperando un sacerdote viejo y muy alto, con cara de pocos amigos. Le explicó lentamente
que un par de sacerdotes habían encontrado un ataúd muy antiguo en el sótano de la iglesia un par de días atrás, que hasta ese momento había estado sellado. La tapa del féretro decía: Ibi Cubabit Lamia. Aquí yace un vampiro, susurró Pancho. El sacerdote asintió, con su gesto amargado, y le dijo molesto que los jóvenes y estúpidos sacerdotes que lo habían hallado no sabían qué significaba esta frase, y como el objeto no parecía ser un ataúd a simple vista, pues era de color blanco y de un material parecido al marfil, lo abrieron, creyendo que encontrarían documentos o algo así. Pero lo que salió del féretro había sido una criatura horrible, con cara de cerdo, alas enormes y un alto y fornido cuerpo cubierto de pelaje negro que había salido por el ventanal principal de la iglesia. El padre apuntó hacia arriba con su alargado y huesudo índice, y Pancho vio que el ventanal que estaba sobre la entrada tenía un enorme hoyo en el centro, como si algo muy grande lo hubiera atravesado, haciéndolo añicos. A través de aquel hoyo se metía ese aire gélido que estaba congelando el templo y las ganas de vivir dentro de él, y que había alejado a los feligreses. Por su parte, los padres que lo habían liberado por accidente habían sido enviados al manicomio, y la mañana anterior habían sido descubiertos en sus celdas, sin vida y sin una gota de sangre en sus cuerpos. Sin que el amargado fraile se lo pidiera, Pancho le dijo que ya no tendría de qué preocuparse. Aquella noche, Pancho se despojó de todas sus ropas en el interior de una de las celdas de la iglesia, la cual había pertenecido a uno de los frailes asesinados por el vampiro, y esperó a que la luna llena se hiciera presente en el cielo nocturno. A la par que sonaba la primera campanada del reloj de la plaza, anunciando las 11 de la noche, Pancho sintió una punzada en la boca del estómago que lo dejó de rodillas sobre el frío suelo. Se concentró en controlar su respiración y puso su mente en blanco. Se despojó de sus recuerdos, de las atrocidades que había hecho en su forma de lobo, la muerte de Antonio, la de su novia y la de los desafortunados transeúntes de la condesa que se toparon con él aquella noche. Se olvidó del dolor que había infundido en su familia y se olvidó del dolor que le habían infundido a él. Ser un hombre lobo no es glamoroso ni bonito como se ve en las películas. Resonó la voz del rumano en su cabeza. Otra punzada de dolor, esta vez en la columna vertebral. Pancho sacudió la cabeza y se concentró de nuevo. Sintió cómo se ruborizó y sintió todo su cuerpo como si por sus venas fluyera un río de fuego en vez de sangre. La 11ª campanada. Pancho abrió los ojos. Miró hacia abajo. La transformación estaba completa. Ya no estaba sobre sus rodillas y manos humanas sobre el suelo, presa del dolor. Ahora estaba en 4 patas, patas enormes y peludas con garras. El dolor se había esfumado. Pancho bajó las escaleras hacia la capilla y algunos sacerdotes, los más jóvenes, lo miraron aterrorizado y se persinaron. Uno incluso corrió hacia afuera de la iglesia, al patio trasero. Otros, los más viejos, solo lo saludaron con un ademán de cabeza y gesto sereno, como deseándole buena suerte en su cruzada. El padre que lo había llamado estaba de pie junto a la puerta y se despidió de él. Norok Kainé de Dumneseu. Buena suerte, sabueso de Dios, le dijo el sacerdote, mientras Pancho se alejaba a 4 patas del templo, para que quien lo viera creyera que no era más que un perro callejero, uno muy grande, pero en Transilvania dudaba que eso ocurriera. Había caminado por varias horas entre callejones y plazuelas, entre basura y uno que otro borracho que lo miraba extrañado por su enorme tamaño, pero lo aceptaban, como si no fuera el primer hombre lobo que veían en su vida. Como si ver un hombre lobo fuera algo de todos los días en las calles de Transilvania. O tal vez estaban muy ebrios, quién sabe. En ese momento, Pancho estaba considerando la idea de mudarse del alienado bosque e irse a vivir a la ciudad, cuando un profundo ardor en su lomo le hizo soltar un aullido agudo de dolor. Sintió un fuerte vendaval que sacudió su pelaje. El borracho que estaba cerca salió huyendo, tambaleándose. Al ver hacia arriba, Pancho vio al ser que el padre le había descrito, posado sobre una marquesina de un restaurante. Era un ser abominable, peor que cualquier demonio, porque este era real. Se burlaba de Pancho con un ruidito extraño, como el susurro de un insecto. Pancho sintió su sangre brotar de la herida que el vampiro le acababa de propinar en el lomo, y esto disparó su instinto asesino.
Pancho se paró en dos patas y rugió tan fuerte que las hojas secas en el suelo se levantaron en un remolino de polvo. El vampiro le mostró los enormes colmillos y lanzó un chillido ronco. Después de esto, se lanzó contra Pancho a gran velocidad desde la marquesina. Pancho apenas lo logró sujetar del cuello, pero el Strigoi le asestó varios arañazos en el rostro con sus pequeñas garras de roedor, al mismo tiempo que le lanzaba múltiples mordidas que chasqueaban en el aire. El aliento de esa criatura de la noche apestaba a muerte y a rancio. Pancho lo mordió justo en la nariz plana y arrugada, y el ser chilló como un cerdo en el matadero, mientras borbotones de sangre fría llenaban el hocico del licántropo. El vampiro intentó liberarse de la mordida, pero no pudo hacerlo, así que tomó a Pancho del cuello y se elevó en el aire, azotando a su rival mexicano contra las paredes, los faroles y los autos. Por fin, el Strigoi logró liberarse de Pancho al azotarlo contra el parabrisas de un camión que estaba estacionado junto a la acera. Pancho aterrizó en el interior del vehículo, bañado de vidrios rotos sobre el asiento del conductor. Sacudió la cabeza, atolondrado, y salió hacia la calle. Ahí, frente a él, no vio al vampiro en su forma nocturna, sino usando su mascarada humana. Tirado sobre el pavimento, en vez de estar el monstruo, había un hombre pálido y calvo con una enorme nariz de gancho y ojos azules como un río congelado. Con una mano temblorosa, el vampiro se sobaba la nariz y trataba de detener la hemorragia que brotaba de ésta. Se puso de rodillas en el suelo y volteó a ver a Pancho, furioso. El hombre rugió como un felino enorme y abrió la quijada hasta que ésta llegó casi hasta el pecho, mostrando sus afilados colmillos de piraña. Sus ojos se volvieron completamente negros y mientras corría hacia Pancho, terminó de transformarse en el ser alado y asqueroso que había escapado del ataúd de la iglesia. Pancho corría en dos patas y le lanzó un puñetazo al vampiro, el cual éste logró esquivar y respondió con un zarpazo en el rostro del hombre lobo. Para mala fortuna de nuestro amigo, una de las afiladas garras del hematófago entró en su ojo y debido a la intensidad y a la fuerza aplicada al golpe, Pancho perdió el ojo. De pronto, un lado se volvió completamente oscuridad, mientras sentía como un mar rojo empañaba su ojo bueno, dificultando aún más la visión. La sangre se le metió a la nariz y estornudó en medio de la batalla. Con su ojo bueno, Pancho vio su otro ojo rodar por el asfalto completamente apagado. El vampiro lo tomó con uno de sus miembros inferiores y como un simio, se lo llevó al hocico y lo devoró. Esto pareció fortalecerlo, pues creció de tamaño y volumen ante la mirada atónita de Pancho. Mientras este gemía adolorido y medio ciego, el Strigoi le propinó un gancho al hígado que lo dejó de rodillas y jadeando. Después, dos cabezazos, tan fuertes como si le hubieran dado con un mazo de metal, se estrellaron contra la frente del licántropo, dejándolo mareado. Pancho se dejó caer para atrás y al estar de rodillas se hizo daño en la espalda baja y sintió los músculos de sus muslos estirarse al máximo. Su pelaje pardo estaba teñido de rojo. Giró sobre sí mismo para ponerse de pie, pero el vampiro lo sujetó de las orejas, arrancándole un chillido como de cachorro atropellado. Le dio vueltas por el aire y le arrojó contra un enorme árbol que se encontraba a unos metros de distancia. Pancho se estrelló y había agarrado una velocidad de varios kilómetros por hora en el trayecto. Su estómago se estrelló de lleno contra el grueso tronco del árbol y sintió cómo sus costillas astilladas se encajaban por dentro de su piel abdominal. Estuvo a punto de caer inconsciente, pero un dolor espantoso lo hizo despertar. Un dolor en el pecho que le impedía respirar, subía por su garganta. Pancho tosió sangre que bañó el asfalto y lo liberó un poco de ese dolor. Era claro que el vampiro lo superaba en fuerza y en habilidad. Por algo estaba enterrado en ese ataúd dentro de la iglesia, y quién sabe cuántos siglos estuvo ahí y por qué. Pancho debía usar su intelecto para vencerlo. Escuchó al Strigoi moverse entre las copas de los árboles jugando con él. Pancho rápidamente buscó a tientas en el suelo una rama de aquel árbol que había sido destrozado bajo su peso, algo que pudiera usar como una estaca de madera. Por fin halló una gruesa rama y cuando sintió que el vampiro de nuevo se abalanzaba sobre él, lo apuñaló. El vampiro hizo un gesto de terror que volvió su asqueroso rostro aún más terrorífico. Pero lo relajó levemente al ver que su rival había fallado y había clavado la estaca en su vientre y no en su corazón. Aún así, Pancho se sujetó a él con todas sus fuerzas, aferrándose con todas sus zarpas al torso del vampiro y lo mordió con fuerza en el cuello.
El Strigoi chillaba de dolor y trataba de zafarse de su enemigo mortal. Sabía que si permanecía ahí más tiempo, podía arrancarle la cabeza y poner fin a su vida gloriosa. Intentó alzar el vuelo, desesperado, pero Pancho logró atajar ambas alas, impidiendo su movimiento. En un acto patético y desesperado, el vampiro se tiró al suelo y comenzó a rodar para tratar de liberarse de Pancho, pero este había bloqueado el dolor y había enfocado las fuerzas que le quedaban en su mandíbula, la cual no planeaba abrir por nada del mundo hasta que la cabeza de su rival se desprendiera del cuerpo y se volviera cenizas que llenarían el aire de aquella noche en Transilvania. Estaba tuerto, casi cegado por completo del otro ojo debido a la sangre que emanaba del agujero en su cabeza. Tenía la nariz y las costillas fracturadas, pero podía aguantar un poco más. El vampiro se levantó del suelo, aún con Pancho aferrado a él, e intentó quitárselo de encima con un par de movimientos de sus brazos, mecánicos y cansados. No logró aflojarlo ni un poco. Entonces, al bajar los brazos, casi dándose por vencido, palpó su última esperanza con una de sus manos. La estaca de madera seguía clavada en su abdomen, posada ahí, tan insignificante como un mosquito en una noche de verano. El vampiro la sacó de su cuerpo, la sujetó con fuerza con su garra y la clavó con fuerza en el interior de la oreja derecha de Pancho. Pancho aulló de dolor y soltó al monstruo, pero este no se detuvo y siguió aplicando presión hasta que la estaca llegó hasta el cráneo de su enemigo y sintió cómo lo fisuraba poco a poco hasta tocar su cerebro. Pancho sintió cómo su cuerpo dejó de obedecerle. Sus patas no le respondieron y cayó directo al suelo. Ahora eran de gelatina. Apenas podía respirar. Su hocico estaba paralizado, con la lengua de fuera, y la baba y la sangre brotaba por montones y bañaba el suelo de la calle. Intentó sacarse la estaca de la oreja, pero fue inútil. Ni siquiera pudo sentirla. Estaba clavada hasta el fondo de su cráneo. Pancho se quedó ahí, tirado, observando cómo su rival ganaba fuerzas. Cuando el vampiro logró erguirse de nuevo, con una sangre amarillenta parecida al pus, emergiendo de la herida de su cuello y bañando todo su torso, tomó a Pancho por el cuello y se levantó en vuelo. Cada vez ganaban más altura, a una gran velocidad. Pancho sentía como si estuviera en una montaña rusa y trataba de atrapar bocanadas de aire, pero casi no podía respirar ya. Un montón de lucecitas y destellos blancos aparecieron en el interior de sus párpados, y cuando sintió que se iba a quedar dormido, el Strigoi lo dejó caer desde donde estaban, a unos 3000 pies de altura, más o menos. Mientras caía, el dolor de Pancho se iba volviendo menos intenso. Vio a su madre, a su hermana, a su abuelita, e incluso a su padre, quien, si bien no había estado presente durante años, se había reivindicado al ir a salvarlo de esos delincuentes en Tijuana. En ese momento se preguntó si sus padres seguirían vivos, y de ser así, ¿cómo lucirían ahora que eran viejos? Se imaginó a su hermana, ya con hijos, casada y con su propio empleo. Pensó en aquellos amigos de la secundaria que había dejado de ver cuando entró a la prepa, cuando su vida cambió. Pensó en su mentor, en el rumano, ese extraño vecino que había cambiado su vida para siempre. Pensó en Antonio, en su familia. Pensó en su difunta novia y los extraños cuyas vidas había terminado. Lo siento, pensó, mientras su canino hocico dibujaba un intento de sonrisa. Un estruendoso golpe estalló sobre el asfalto. Se había abierto un cráter. Algo había caído del cielo. Varios vecinos salieron en pijama a ver qué había sucedido. Encontraron a un hombre desnudo, con barba y cabello largo, sin un ojo, y completamente despedazado por el impacto, en aquel cráter que se había formado en el asfalto de la calle. Seguro había sido un suicida que había saltado de alguno de los edificios cercanos. Sin embargo, la pena ajena se convirtió en pánico cuando vieron a un enorme ser alado, tan grande, volar cerca de la luna llena que los iluminaba aquella noche. Era tan grande que cubría la luz de la luna, dejando a Transilvania en completa oscuridad. Aquello no era un ave. Era uno de esos seres de los que los viejos decían que aún vivían en las afueras, en los bosques, las cuevas y los terrenos inhóspitos. Era un vampiro, como los que pusieron a Transilvania en el mapa tantos siglos atrás. Los vecinos de ese barrio rumano se persinaron y entraron de vuelta a sus casas, poniendo todos los cerrojos y cerrando las cortinas. Había vuelto la peste de los vampiros a sus tierras.
Que Dios los ampare. Mientras, el vampiro se regodeaba victorioso, viendo desde las alturas la tumba urbana e improvisada de su último enemigo, el legendario Pancho, el hombre lobo mexicano, asesino de vampiros. Una frase revoloteaba en su mente, divertida, como una mariposa de la muerte revoloteando en un cementerio. Edo brisketai enas licántropos. Aquí yace un hombre lobo.